Y de inmediato me gustaría invitarles a que me acompañen a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses capítulo 4. Vamos a estar concentrados únicamente en 2 versículos. Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Dice así la palabra de Dios. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y visteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Esta carta, mis hermanos, en la que estamos leyendo, es una carta única y totalmente diferente a todas las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. En esta carta, el apóstol Pablo, al apóstol se le nota ese amor, ese afecto por estos hermanos de la iglesia de Filipos. El apóstol escribió esta carta preso desde Roma. Y es una carta que muestra principios y verdades que todo cristiano debe saber para poder vivir una vida cristiana saludable. No es una carta donde vamos a encontrar una reprensión, donde vamos a encontrar un boche o una queja de parte del apóstol, como ocurre por ejemplo en la carta a los Gálatas, donde el apóstol Pablo tiene que decirle incluso Gálatas insensatos. En Filipenses no encontramos eso. Es una carta que contiene muchas enseñanzas prácticas para nuestra vida. Y aquí en el capítulo 4 el apóstol está hablando de algunos deberes que tenemos los cristianos y que debemos cumplir. Por ejemplo, capítulo 4, acompañe, versículo 1, que dice: así que, hermanos amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Aquí hay un llamado a la firmeza espiritual en contraste con la inestabilidad espiritual. Versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Un llamado a la unidad cristiana y no así a vivir una vida de desunión dentro del cuerpo de Cristo. Versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Un llamado al gozo y al regocijo y no a vivir una vida llena de lamentos. Versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Aquí hay un llamado a la amabilidad y a estar en paz con todos y no a vivir una vida de pleitos y de conflictos. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y el Dios de paz guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un llamado a una vida de oración y confianza en el Señor, un llamado a vivir por fe. Y ahora en los versículos 8 y 9 encontramos 2 exhortaciones más. Una exhortación a la reflexión y a la meditación y otra a la práctica. El versículo 8, él nos está llamando simplemente a reflexionar, mientras que en el 9 nos llama a la práctica. Es decir, primero piensa y luego actúa en base a ese pensamiento, a esa reflexión que ya tú hiciste. De ahí entonces que el versículo 8, si se fijan, termina con la frase, en esto pensad, mientras que el versículo 9 menciona la frase, esto haced o esto practicad. De manera que podemos titular esto como lo que debemos pensar, lo que debemos practicar. Lo que debemos pensar, las cosas que un creyente debe tener en su mente, las cosas que un creyente debe practicar. El apóstol Pablo está ya casi terminando su carta.
Estos dos versículos son útiles para vivir una vida sana y necesarios para ganar la batalla espiritual. Pablo sabe que la mente es primordial en un creyente y que si dejamos que el enemigo atrape nuestra mente, es muy difícil que sobrevivamos al ataque. La mente, hermanos, es nuestro campo de batalla. Ninguna batalla se ha librado sin la participación de la mente, sea cual sea, no importa quiénes estén involucrados en la batalla, dónde sea la batalla, la mente está involucrada siempre. Y noten que en el versículo 7 que ya leímos, Él nos dijo que el resultado de una vida de oración es que la paz de Dios guardará vuestros pensamientos, ahí está la mente, en Cristo Jesús. Ahora Él nos está invitando a que cuidemos las cosas que dejamos entrar a nuestra mente. Y Él nos va a decir cómo. Y Él entonces empieza a enumerar una serie de adjetivos, una serie de cualidades que nosotros debemos pensar. La realidad es que nuestra mente está involucrada, oh hermano, en lo que somos, en las cosas que nos pasan, en las cosas que hacemos. No ha habido un evento en mi vida, ni en la vida tuya, oh hermano, que primero no haya pasado por nuestra mente, que primero yo no lo haya procesado. Todo lo que hacemos, alguien dijo, es el resultado de un pensamiento que pasó por nuestra mente y que fue cultivado. Y alguien decía, nuestros pensamientos determinan nuestra conducta. Por lo tanto, nuestros pensamientos controlan nuestras vidas de santidad, nuestras vidas de pecaminosidad, nuestras vidas de pecado. Antes de pecar, hermanos, esto hay que entenderlo, antes de pecar con un acto o con una acción, hace mucho tiempo que estamos pecando ya, pero de pensamiento en esa misma área. De manera que yo no pierdo o gano la batalla en el momento en que yo cometo un acto o una acción pecaminosa. No, yo pierdo o gano la batalla en el terreno de mi mente. En el momento en que mi mente es atrapada y en el momento en que yo cultivo en mi mente pensamientos dañinos que son contrarios a la palabra de Dios, en ese momento yo perdí la batalla. Y el diablo lo sabe. El diablo sabe la importancia de conquistar primero nuestra mente. Él sabe que si controla nuestra mente, si Él puede atrapar mis pensamientos, ya yo estoy destruido totalmente. Y Él ha venido haciendo eso desde el principio. Escucha como el apóstol Pablo lo dice en su segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 3. Oigan al apóstol Pablo. Él dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? En 2 Corintios 11:3. Pablo quiere que consideremos y relacionemos la forma en cómo Satanás engañó a Eva y a Adán, por supuesto, y los hizo pecar. Él dice, yo tengo miedo de que Satanás de esa misma forma hagan que ustedes pequen, porque él va a venir atrás de sus mentes. Él va a venir a buscarlos, pero primero conquistando sus mentes. ¿Y cómo fue que Satanás se acercó a Eva? Él vino con un cuestionamiento, con una pregunta, con que Dios ha dicho, o traducido como lo dicen otras traducciones, ¿es verdad que Dios dijo que no pueden comer de los árboles del huerto? Satanás ha venido repitiendo eso una y otra vez, y lo hizo con Jesús, el ejemplo más claro que tenemos en la Biblia, en Mateo capítulo 4, cuando él se le acercó y le dijo, es verdad, mira, de verdad que tú eres el Hijo de Dios, pero si tú eres el Hijo de Dios, tú tienes hambre, tú tienes 40 días que no comes, pero tú puedes decirle a esa piedra que se convierte en pan, con un cuestionamiento, ¿será verdad que tú eres el Hijo de Dios? Porque él lo que quiere es atrapar mi mente, él viene, yo lo que quiero es que tú converses conmigo, ¿es verdad que tú eres el Hijo de Dios? Con que Dios ha dicho que no podrán comer de los árboles del huerto.
Es tu mente lo que Satanás quiere. Satanás quiere atraparnos, que entremos en una conversación con él. Y Cristo no entró en conversación con Satanás, sino que lo arremató con la palabra y le dijo, no, espérate, mira, escrito está. Escrito está. El Señor no entró en conversación. Pero querido hermano, de esa forma es como Satanás intenta desviar mi mente. ¿Será verdad? Viene con preguntas como, ¿será verdad que yo no puedo hacer eso? Pero todo el mundo lo hace. ¿Cómo que tú dices que tú no puedes hacer eso? ¿Pero por qué? ¿Y por qué que Dios es así? Que tiene tantas cosas en su Biblia, tantas prohibiciones. No, hombre, no viva así. Y él viene con ese tipo de cuestionamiento, tratando de cautivar, de atrapar mi mente para hacerme caer. Y si nos llevamos de eso, mis hermanos, sin darnos cuenta, estaremos dejando entrar a nuestra mente cosas que terminarán llevando nuestra vida a la ruina. A lo largo del Nuevo Testamento hay una preocupación sobre este tema, principalmente en las cartas de Pablo. Pablo siente una preocupación, lo vemos en cada carta prácticamente, pero yo voy a mencionar el ejemplo más claro, lo vemos en Romanos capítulo 12. En la carta a los Romanos, luego de 11 capítulos del apóstol Pablo de estarnos enseñando verdades sobre la gracia de Dios, sobre el sacrificio de Jesús, 11 capítulos totalmente doctrinales. Al llegar al capítulo 12, que a partir de ahí empieza toda la parte práctica de la carta a los Romanos, de ahí hasta el capítulo 16, todo eso son principios prácticos para la vida cristiana. En el versículo 2 del capítulo 12, el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ahí está la mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice el apóstol. Lo que encabeza la vida práctica cristiana, es una mente transformada. Y Pablo lo menciona al principio de la parte práctica de la carta a los Romanos como una idea de que todo lo demás que tú vayas a hacer, todos los principios prácticos que tú quieras desempeñar en tu vida, primero deben estar encabezados por una mente transformada. No te conformes a este siglo, sino transforma tu mente. Transforma tu mente. Primero es una mente cambiada y luego todo lo demás podrá llevarse al campo de la práctica. Eso es lo que encabeza los cuatro próximos capítulos de la carta a los Romanos como una manera de decirme a mí que la vida práctica cristiana depende de la transformación de mi mente. Y Cristo también habló del tema, el tema de la mente, la importancia de una mente cambiada. En aquella ocasión, cuando él decía que lo que entra al hombre no es lo que contamina al hombre, en esa discusión con los fariseos de que los discípulos no se lavaban la mano, el Señor dice lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Y él empieza y enumera una serie de cosas. Y lo primero que el Señor menciona cuando él empieza a hacer la lista, ¿usted sabe qué es? Los malos pensamientos. Mateo capítulo 15, versículo 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos y luego siguen los homicidios, el adulterio, la fornicación, los hurtos, etcétera, etcétera. Porque no ha habido una acción en mi vida que no haya sido precedida por un pensamiento. Primero la mente. Todo lo que yo voy a hacer, sea bueno o malo, primero entra a mi mente y entonces yo lo vivo. Primero la mente y luego yo lo vivo, yo lo ejecuto. Y hay un autor cristiano que escribió un libro que se llama El principio de la pureza. El autor se llama Randy Alcorn. Y él dice lo siguiente en su libro. Oiga bien. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Porque las acciones, los hábitos, el carácter y el destino, todos comienzan con un pensamiento. Y los pensamientos son fomentados por lo que nosotros decidimos meter a nuestra mente. Y termina la frase. Y yo lo voy a repetir otra vez. Siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter.
Siembra un carácter y cosecharás un destino, porque las acciones, los hábitos, el carácter y el destino, todos comienzan con un pensamiento, y los pensamientos son fomentados por lo que nosotros decidimos meter a nuestra mente. Pero también en el Antiguo Testamento, Salomón el sabio lo dijo de la siguiente manera. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y yo lo voy a parafrasear. En otras palabras, lo que Salomón está diciendo es, la mejor forma de tú saber quién tú eres, yo te voy a decir cuál es, no es yendo a donde alguien más y preguntándole, mira, ¿qué tú opinas de mí? A ver, ¿cómo tú me consideras? Y escuchar la opinión de esa persona. No. No es yendo donde el pastor y diciéndole, pastor, ¿qué usted opina? ¿Qué usted cree de mí? Salomón te dice, mira, yo te voy a decir cuál es la mejor manera de tú conocerte. La mejor forma de yo darme cuenta de quién yo soy es simplemente revisando mis pensamientos. ¿Cuáles son las cosas que yo guardo en mi mente? Eso te va a decir a ti quién tú eres. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Y como decía un comentarista, mis pensamientos son el retrato perfecto de quien yo soy. Y John MacArthur dice, oiga bien, que el equivalente, comentando sobre Proverbios 23, capítulo 7, él dice, el equivalente moderno a este proverbio puede ser la siguiente frase, basura que entra, basura que sale. Eso es así. Así como la información que sale de una computadora depende de la información que se le ingresa a ella, las acciones de una persona son el resultado de sus pensamientos. Hermanos, y el apóstol Pablo conoce la realidad y el peligro de una mente descuidada. Y es por eso entonces que en estos versículos de Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9, los dos versículos que hemos leído, el apóstol Pablo nos está brindando una estrategia para nosotros protegernos de lo que estamos dejando entrar a nuestra mente y ganar así la batalla espiritual, ya que dijimos que la mente es nuestro campo de batalla. Pablo nos está dando una estrategia de cómo cambiar mis pensamientos y cómo vivir una vida cristiana saludable y parecernos cada vez más a nuestro modelo, que es el Señor Jesucristo. Y Carballosa dice que estos versículos 8 y 9, Evis Carballosa dice que son la regla de oro de la vida práctica del cristiano. La regla de oro de la vida práctica del cristiano, Filipenses 8 y 9. Filipenses 4, versículo 8, versículo 9. Entonces podemos entender por qué Pablo ahora nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Piensa en todo eso. Y la frase, entonces, vamos a entrar ahora de lleno en nuestro texto. La frase, por lo demás, indica dos cosas. Por lo demás indica dos cosas. Primero, nos da una idea de que el apóstol ya está terminando. La carta a los Filipenses tiene solamente 4 capítulos. Estamos en el capítulo número 4. Ya está terminando la carta. Entonces él dice, mira, por lo demás, podemos decir, ahora por el resto de lo que me queda por decir, podemos verlo así. Ahora por lo que me queda por decir, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, etcétera, etcétera. Lo segundo que nos dice la frase por lo demás es que lo que viene es importante. Mira, lo que yo te voy a decir ahora, es decir, Pablo está diciendo, fíjate en lo que viene ahora, por lo demás, ahora fíjate en lo que viene. Atiende lo que te voy a decir ahora. Y él empieza, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, y termina el versículo 8 con la frase, en esto pensad. Y la frase, en esto pensad, es una frase imperativa, lo cual indica un mandato. Lo que Pablo está diciendo es, mira, piensa en esto que yo te estoy diciendo, piensa. Y los expertos en el lenguaje original dicen que la frase en esto pensad proviene de una palabra que en el original es logizomai, que significa
más que solamente abrazar un pensamiento. O sea, no es algo que solamente esté en mi mente. O sea, como yo estoy pensando en esto. No es solamente un simple pensamiento, así como que me pasó por la mente. No. Es una frase que significa ponderar, considerar, calcular. O sea, es algo que implica una labor, un ejercicio, un trabajo mental. Es dedicar la mente a una cosa. Es la misma palabra, logizomai, en el original, que aparece, por ejemplo, en Romanos capítulo 6, versículo 11, donde el apóstol Pablo dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Consideraos muertos al pecado, tu mente, un ejercicio mental. Considérate que ya tú estás muerto al pecado y vivo para Dios. También es la misma palabra, logizomai, que aparece en Romanos también, capítulo 8, versículo 18, donde Pablo dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros han de manifestarse. Tengo por cierto, mira, ya yo lo he considerado, yo lo tengo claro en mi mente eso. Ya yo lo he maquinado, ya yo saqué los cálculos, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. La idea es entonces, mis hermanos, que nuestra mente debe estar enfocada, debe estar fijada en lo que el apóstol Pablo nos va a decir. Y él entonces empieza a enumerar todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro y todo lo que vamos a ver ahora. De manera que podemos entonces considerar el texto Filipenses 4:8 bajo la pregunta: ¿en cuáles cosas debe pensar un creyente? Pablo dice: mira, tú no sabes en qué tú vas a pensar, yo te voy a decir, mira, ¿en cuáles cosas tú debes pensar? Entonces vamos a considerar todo eso. En primer lugar, entonces, ¿en cuáles cosas debe pensar un creyente? Todo aquel que se dice cristiano, ¿en cuáles cosas debe poner su mente? Yo te voy a decir, en primer lugar, un creyente debe pensar en todo lo que es verdadero, en todo lo que es verdadero. Es decir, en aquellas cosas que son desprovistas de falsedad y de mentira. ¿Y a qué nos estamos refiriendo entonces? Bueno, pues simplemente, hermanos, a la palabra de Dios, que es la mina de todo lo verdadero. En su oración sumo sacerdotal, el Señor Jesucristo, en su oración sumo sacerdotal, Juan capítulo 17, versículo 17, el Señor dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es todo lo verdadero. Y el salmista, Salmo 19, versículo 9, dice: los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los mandamientos del Señor. Aquí todo lo verdadero es la palabra de Dios. Y el Salmo 119, versículo 151 dice: cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. De manera que pensar aquí en todo lo verdadero significa leer, analizar, meditar en la palabra de Dios. Cuando Pablo dice aquí, mira, piensa en todo lo que es verdadero, te está diciendo, piensa en la palabra de Dios, piensa en la Biblia. Tu mente, ¿dónde debe estar? En la Biblia. Piensa en la Biblia. La palabra de Dios es la verdad porque Él mismo la inspiró. Dios fue el que inspiró la Biblia, entonces ella es la verdad, entonces yo debo fijar mi mente en ella, ella es lo verdadero. Piensa en lo verdadero, piensa en la Biblia. El mandamiento aquí dice, es hacer un esfuerzo consciente de introducir en nuestro cerebro las enseñanzas de la Biblia. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Hermanos, si ese fue el mismo mandamiento que le dio el Señor a Josué, capítulo 1 de Josué, versículo 8, donde el Señor dice: nunca se apartará de tu boca, lo sabemos de memoria, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Ahí está la mente, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, etcétera, etcétera. Es decir, Josué, mira, tú debes pasar la mayor cantidad de tiempo posible, el versículo dice, de día y de noche, meditando, pensando,
usando tu mente en lo que la palabra de Dios dice, en este libro de la ley. Josué, mira, piensa en lo verdadero, es lo que el Señor le está diciendo. El mismo mandato que el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 8. Hermanos, y la razón de esto es que de por sí, miren, nuestro corazón tiende a identificarse más, él se inclina más por lo que es falso, nuestro corazón se inclina más hacia el error, se inclina más hacia el pecado. La única manera de sacar la falsedad y la mentira de nuestras vidas es con la palabra de Dios, que ella es lo verdadero. Ella es la verdad. La única manera de yo sacar toda la falsedad y toda la mentira de mi vida es con la palabra de Dios. La palabra de Dios debe estar en nuestra mente, hermanos, 24/7. 24/7, para que en el momento en que Satanás venga con la mentira, porque la palabra de Dios dice que él no va a venir diciéndome la verdad, él va a venir con la mentira, él es el padre de la mentira. En el momento en que él venga presentándome el error, yo pueda identificarlo y decirle como le dijo Cristo, escrito está, párate ahí, aguanta, escrito está, escrito está, escrito está. Pero ¿de qué forma yo voy a poder hacer eso si mi mente no está en la palabra de Dios? Si yo no tengo la Biblia en mi cabeza, no hay forma de yo darme cuenta del error y detenerlo. No va a haber forma. La única manera de poder contrarrestar a Satanás es exactamente como lo hizo Cristo, con la palabra de Dios. Escrito está. Pablo quiere que reflexionemos y que pongamos nuestra mente a pensar en la verdad. Hermanos, si Dios está tratando de capturar mi mente con su palabra, y Él quiere que le amemos con todo nuestro corazón, como dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. El Señor quiere mi mente. De manera que, en forma de aplicación, podemos hacernos las siguientes preguntas. Hermano, ¿cuánto tiempo invertimos nosotros, sinceramente, en la lectura y en la meditación de la palabra? ¿Cuánto tiempo? Y cuando hablo de tiempo me refiero a tiempo de calidad, un tiempo en el cual yo pueda aprovechar bien la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo yo invierto para yo poner mi mente en la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo de calidad yo saco cada día para reflexionar, para tener un buen devocional? ¿Estoy yo sacando tiempo cada día para conocer, aprender, memorizar? Que lamentablemente a nosotros no nos gusta memorizar. Lamentablemente no nos sabemos muchos textos de la Biblia de memoria. Y si usted se sabe muchos versículos de la Biblia de memoria, siga así, bien, apréndase los otros, siga adelante. Pero lamentablemente no nos gusta memorizar. ¿Estoy yo sacando tiempo para memorizar la palabra de Dios? Aprenderme de memoria esos textos que me hablan a mí de las verdades esenciales de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo al día yo saco para tener un buen devocional? Eso puede ser un indicativo de en cuáles cosas está mi mente. Pensar en lo verdadero significa pensar en la palabra de Dios. Y es interesante, el apóstol Pablo pone esto en primer lugar. Cuando él va a hacer la lista de cuáles son las cosas que debe pensar un creyente, lo primero que él menciona es piensa en lo verdadero, piensa en la palabra de Dios, que ella es lo verdadero. Eso te va a abrir a ti la puerta para tú pensar entonces en lo que es honesto, en lo que es justo, puro y todo lo demás que él va a decir. Pero primero es lo verdadero, primero es una mente bíblica. En el momento en que podamos desarrollar una mentalidad bíblica, entonces podremos pensar sin duda en todo lo que es honesto, justo, puro, todo lo que es de buen nombre y todo lo demás que él va a decir. Pero primero la mente bíblica. Pensar en lo verdadero es la puerta para todo lo demás. Y por eso entonces el apóstol Pablo lo pone en primer lugar. Entonces, en segundo lugar, un creyente. ¿En qué debe pensar un creyente? Un creyente debe pensar en todo lo que es verdadero. ¿Y qué más dice el texto? Dígalo, ¿en qué más? En todo lo honesto. ¿En qué debe pensar un creyente? En todo lo que es honesto. También es traducida esta palabra como todo lo digno o todo lo honorable. Pablo dice, mira, tú no sabes en qué tú vas a invertir tu tiempo, en qué cosas pensar. Piensa en todo lo que es honesto. Y los expertos dicen que la palabra original es semnos.
una palabra que significa reverencia o adorar. Es decir, mira, piensa en todo lo reverente, en todo lo que involucre respeto. Eso es todo lo honesto. Todo aquello que involucra respeto. Todo lo sobrio, pudiéramos decir. Nosotros debemos de buscar las cosas que involucran respeto. Pero, hermano, mire, nuestra mente, nosotros normalmente tendemos a buscar las cosas que nos hagan sentir más cómodos, más relax, más relajado. Siempre buscamos el camino más fácil. Mientras más tranquilo y mientras más relajado yo esté, mejor. Y por eso entonces es que nuestra mente se aleja y piensa en trivialidades, en relajos. Y lamentablemente pasamos el día pensando en comedias, pensando en chistes. Y con esto del WhatsApp y todo estos VC que se mandan ahora, de chistes y de imágenes y de videos graciosos, nos pasamos el día y nos embullamos con eso. Y nuestra mente se desvía y pasamos la mayor parte del tiempo en trivialidades. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí, mira, no son las trivialidades, ni el relajo, ni lo bajo, ni lo indecoroso, lo que debe ocupar tu mente, sino más bien lo reverente, que es lo que significa la palabra semnos en el original. Y fíjense, el mandamiento no prohíbe reírnos, ni disfrutar de esos momentos en los cuales podemos compartir y podemos divertirnos y gozarnos como hermanos, pero no debe ser el relajo todo el tiempo en nuestra vida. Porque siendo que la vida cristiana es un asunto tan serio, entonces los pensamientos serios y aquellas cosas que impliquen sobriedad y que conlleven respeto, eso es lo que debe ocupar nuestra mente. Porque nuestro corazón de por sí se inclina más hacia el relajo. Es así, nuestro corazón se inclina más hacia lo que es ligero, hacia lo que es frívolo, pasajero. Y si dejamos que nuestra mente corra sin ningún tipo de control, llegaremos a lo cómico, lamentablemente, y terminaremos viviendo vidas cristianas superficiales. Pablo nos está diciendo, mira, piensa en todo lo serio, en todo aquello que involucre respeto. Ocupa tu mente en aquellas cosas que son reverentes, que de verdad son reverentes, porque hay cosas que parecen reverentes y no lo son. Mira, ocupa tu mente en esas cosas que de verdad son reverentes. De manera que, en forma de aplicación, podemos hacernos las siguientes preguntas. ¿A qué estamos dedicando nuestras vidas? ¿Todo nuestro tiempo es solo bromear y jugar? Yo paso ocupando mi mente solamente en relajos y en chercha. ¿Cuánto tiempo yo dedico a los pasatiempos? ¿Son los pasatiempos el todo en mi vida? O podemos invertir la pregunta. ¿Son las cosas serias lo que de verdad está ocupando mi mente? ¿Son esas cosas que involucran respeto, que de verdad son sobrias, que no es relajo? Las cosas que no son relajo, esas son las cosas que ocupan mi mente. Si no es así, eso puede ser un indicativo muy claro de a dónde vamos a terminar si no ocupamos nuestra mente en todo lo honesto. Entonces, ¿en qué debe pensar un creyente? En todo lo que es verdadero, en todo lo que es honesto, en tercer lugar, todo lo que es justo. Un creyente debe pensar en todo lo que es justo. Y en el original la palabra es dikaios, dikaios. Piensa en lo dikaios, en aquellas cosas que están de acuerdo a la regla de la justicia divina. Eso es lo que está diciendo Pablo. Ocupa tu mente en aquellas cosas que están al estándar de la justicia de Dios. Si no llegan ahí, olvídate, no pienses en eso. Sácalo, no lo dejes entrar a tu mente. No hagas que eso entre a tu mente. Mientras el mundo, hermanos, intenta cambiar las normas establecidas por Dios,
El creyente debe hacer caso a lo que la Biblia enseña y no dejarse influenciar por esas normas que el mundo intenta cambiar y acomodarlas. Cada día van a salir, van a surgir, se van a desarrollar reglas nuevas y las leyes van a cambiar. Y habrán leyes que van a ser buenas y vamos a decir bien, eso está muy bien, porque va conforme a lo que la Biblia enseña. Pero en el momento en que nuestras autoridades, por ejemplo, saquen una ley que es contraria a lo que el Señor enseña, que no llega al estándar de la justicia de Dios, que no es justo, entonces espérate, eso no debe ocupar mi mente. Eso yo no lo puedo dejar entrar a mi mente. Muchas cosas el mundo la tolera, no le da la importancia. Sin embargo, el Señor no está de acuerdo. Mientras el mundo se goza haciendo y pensando en lo impío, en lo incorrecto, el cristiano debe gozarse en todo aquello que es conforme a la mente de Dios. Entonces debemos pensar siempre, y aquí viene la aplicación entonces, ve acá, ¿está Dios de acuerdo con eso? ¿Eso llega a lo que Dios establece como justo? Según la Biblia, la palabra de Dios, vamos a ver, ¿qué piensa Dios sobre eso? ¿Eso es justo realmente? ¿Cómo es eso? Nuestros gobernantes harán cambios, pero nosotros debemos permanecer fieles a la palabra, porque ella es la que nos revela el estándar de la justicia de Dios. Si no llega a lo que Dios dice como justo, no debe entrar a mi mente. Eso no debe ocupar mis pensamientos. ¿En qué debe pensar un creyente? Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo. En cuarto lugar, un creyente debe pensar en todo lo puro, en todo lo puro. Y la palabra que describe aquí el apóstol Pablo como puro puede también traducirse como santo o sin mancha. ¿En qué debe pensar un creyente? En todo lo que está limpio de contaminación. Eso es lo que dice Pablo. Todo lo santo y sin mancha. Hermanos, miren, y nosotros a lo mejor no nos imaginamos, pero los filipenses se encontraban en un ambiente sumamente corrompido, sumamente pagano, donde la sociedad a nivel moral estaba en el suelo. Era una población donde las orgías, el matrimonio homosexual era una normalidad, parecido a nuestros días. Y es a ellos que el apóstol Pablo le dice, miren mis hijos, piensen en todo lo que está libre de contaminación, todo lo que es sin mancha. Todo lo opuesto a la inmoralidad sexual, en otras palabras. Y nuestra sociedad cada vez más se deteriora. Pero el llamado a los creyentes aquí es a mantener una mente pura, no importa en qué ambiente nos encontremos. A mantener una mente limpia. Hermanos, cuánta impureza nos rodea. Hoy en día, hasta para anunciar cualquier producto en la televisión y hasta en la calle, en los letreros, se incluye alguna imagen de índole sexual. Y Satanás nos bombardea una y otra vez con la inmoralidad sexual, con aquellas imágenes obscenas, aquellas cosas que son impropias, son impuras, que no van conforme a lo que la Biblia enseña. La inmoralidad sexual nos combate por la internet, por las redes sociales, por la televisión, hasta por el periódico, lamentablemente. Pero Pablo dice, mira, concentra tu mente en otra cosa que sea conforme a la palabra de Dios y no mires la suciedad del mundo o las cosas que el mundo te quiere vender como bueno y válido y que son moralmente incorrectas. Hermanos, miren, esto es serio. Una de las estrategias de Satanás es hacernos caer con las cosas que vemos. Y él quiere conquistar, como dijimos ahorita, nuestra mente, pero es primero tratando de conquistar mi vista. Él sabe que si él atrapa mi mirada, posteriormente él va a poder entrar a mi mente
y me va a hacer caer de la peor manera, de la forma más horrible. Y Él ha hecho eso desde el principio. Y a lo largo del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento lo vemos cómo Él primero captura la mirada del creyente para luego entrar por medio de sus ojos a su mente y hacerlo caer. En Génesis capítulo 3, el texto dice, cuando Eva vio, Satanás trató de que Eva fijara su mirada, que viera. En el momento en que Eva vio, entonces Satanás capturó su mente y la hizo caer. En Josué, cuando Acán vio el manto babilónico y el lingote de oro, el primero vio. Cuando David vio, en 2 de Samuel capítulo 11, una mujer muy hermosa que se estaba bañando, terminó adulterando con esa mujer. En el momento en que Satanás atrapa mi mirada, en el momento en que él puede hacer que yo fije mi vista, me quede mirando, se acabó. Él ya entró a mi mente en ese preciso momento y terminaremos mal, lamentablemente. ¿Cómo terminaron estos personajes? Eva terminó pecando y hoy en día vemos el resultado en toda la humanidad. Acán terminó muerto y David terminó adulterando, cometiendo asesinato y todas las consecuencias que vinieron después de eso. Satanás nos ataca una y otra vez por la internet, por la televisión, por todo lugar, tratando de conquistar mi mirada a las cosas que yo veo, para entonces conquistar luego mi mente. La inmoralidad nos está invadiendo, pero nosotros debemos permanecer puros, porque son bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8. Y el apóstol Pablo lo dice de otra manera en su carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 3. Él dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. Mira, no mencione eso. Eso ni lo mencione. Como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, o como traduce otra versión, eso no es de creyentes, sino antes bien acciones de gracia. Entonces debemos preguntarnos, y aquí aplicamos el texto a nuestra vida. Debemos preguntarnos, ven acá, ¿eso es puro, eso es limpio, eso es apropiado? No, sí. Porque debemos tener cuidado de las cosas que vemos en la televisión, en el internet, con las conversaciones en las que muchas veces estamos expuestos. Esos temas que no convienen, como dice el apóstol, porque están llenos de doble sentido, llenos de chistes, colorados, como uno dice. Ese tipo de cosas. Debemos evitar entrar a nuestra mente material, sexualmente impuro, sino más bien puesto los ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Siguiente. ¿En qué debe pensar un creyente? Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, quinto lugar, todo lo amable. Y esta es una palabra que dice William Berkeley, es muy difícil de traducir, muy difícil de interpretar. Aquí amable puede traducirse como dulce, benigno, generoso, paciente. En otras palabras, es todo aquello que es digno de ser amado. ¿En qué debe pensar un creyente? En todo aquello que merece ser amado, en pocas palabras. Y alguien decía, el creyente debe pensar en algo que cuando posteriormente termine en una acción, genere amor por eso en la persona que observa. Yo debo pensar en algo que cuando yo termine haciéndolo, el que me ve diga, eso es bueno, y lo ame, lo que yo estoy haciendo. En todo aquello que es contrario a lo rudo o a lo áspero, dice algunos comentaristas. Los creyentes deben centrar sus pensamientos en lo que la Biblia enseña como agradable y grato ante Dios. Todo aquello que es digno de ser amado, que cuando yo lo piense y que posteriormente termine en una acción, el que me vea diga, esto es bueno, y lo ame. En sexto lugar, un creyente debe pensar
en todo lo que es de buen nombre. ¿Cuáles cosas debe pensar un creyente? Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, también traducido como todo lo honorable. Se refiere a todo lo que es de gran estima o que goza de buena reputación. Aquello que es de buen testimonio. ¿En cuáles cosas debe pensar un creyente? En las cosas que son de buen testimonio. Piensa en aquello a lo cual yo le he llamado a que tú honres. Por ejemplo, el Señor en ocasiones mandó a que honremos, recordemos que también puede traducirse como honorable, aquello que merece honra en el buen sentido. Por ejemplo, el Señor nos manda a honrar a nuestro padre, a nuestra madre, a las autoridades, a nuestros pastores. Mira, piensa en eso, en todo eso que es de buen testimonio y que merece honra. Y a forma de aplicación, Pablo quiere que pensemos, ven acá, eso que tú estás pensando, eso merece un aplauso, eso merece honra, eso es de buen testimonio. Si es así, bien, si no, ni lo pienses, ni lo pienses. Sácalo y aléjalo de tu mente, en otras palabras. De manera que Pablo nos ha dado 6 adjetivos, 6 características de cosas que debemos pensar. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable o que es de buen testimonio. Y ahora Pablo resume esas 6 cosas que él nos ha dado con 2 frases. Ahora lo que sigue al final del versículo 8, lo que sigue ahora es como el resumen. Ahora el apóstol Pablo lo reúne todo en 2 frases y te dice, mira, piensa en todo aquello. Él dice, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza. Lo que yo te he dicho hasta ahora se resume en estas 2 cosas. Si tiene algo, si hay virtud alguna, si tiene algo de bueno o si es digno de alabanza. Y aquí la palabra virtud se refiere a excelencia moral. No es solo preguntarme, ven acá, ¿eso tiene algo de malo? No. También es preguntarme, ¿tiene algo de bueno? Eso que yo estoy pensando, ¿eso tiene algo de bueno? Revisa tus sarcasmos, revisa tus chistes, revisa tus conversaciones. ¿Hay algo de excelencia moral en eso? Si no es así, sácalo de tu mente, dice Pablo. El creyente debe pensar en todo aquello que tiene virtud, que tiene algo bueno. Si hay virtud alguna, entonces sí. Si no, no. Y dice él, si hay algo digno de alabanza. En otras palabras, eso tiene, la palabra aquí cuando dice que es digno de alabanza, eso tiene que ver con el reconocimiento. Eso que yo estoy pensando, ¿eso merece un aplauso? Si no merece, eso que me está llegando a mí a la mente, si eso no merece un aplauso de parte de Dios principalmente, entonces no. Entonces no. Es algo que puede ser imitado. Si alguien me ve, si alguien pudiera ver eso que yo estoy pensando, lo imitaría, lo haría también. Entonces no, si no se puede. Pablo resume y dice, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. En todo esto que hemos visto es en lo que debemos pensar, mis hermanos. Y podemos preguntarnos ahora, ven acá, porque ya hemos visto todo eso, sí, pero ¿y eso será posible? Porque eso es demasiado, eso parece imposible, eso es demasiado difícil. Bueno, Pablo dice en el 9 que sí, que es posible. Porque si no fuera posible, yo no pudiera ahora encontrarme con el versículo 9, donde Pablo me dice, lo que aprendisteis y visteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Entonces eso tiene que ver con porque no puede ser que ahora Pablo me esté diciendo todo esto y que ahora en el 9 me esté hablando de otra cosa. Lo que Pablo me está diciendo ahora en el 9 es, mira, se puede pensar en todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, en todo lo que yo te he dicho, porque tú lo has visto en mí. En otras palabras, lo que yo te he dicho, tú lo puedes pensar porque tú lo has recibido, tú lo aprendiste, tú lo oíste, te dijeron de mí. Yo lo he hecho. Yo lo he hecho.
De manera que se puede. Solo, claro que no, con el poder del Espíritu Santo. Con el poder de Dios podemos cambiar nuestros pensamientos. Podemos transformar, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, transformar nuestra mente. De manera que, resumiendo entonces, debemos pensar en todo lo que es verdadero, que tiene que ver con la palabra de Dios, todo lo honesto, que tiene que ver con aquello que es serio, que es reverente, todo lo justo, que es todo aquello que llega al estándar de la justicia divina, todo lo puro, es decir, todo lo que está libre de morbo o de sensualidad, todo lo amable, todo aquello que es digno de ser amado, en otras palabras, todo lo honorable o todo lo que es de buen nombre, es todo aquello que merece un aplauso. En resumen, entonces, Pablo dice, si hay virtud alguna o si hay algo digno de alabanza. Y para concluir, quiero entonces mencionar algunos principios y algunas frases y enseñanzas de algunos autores. Pablo en estos versículos nos manda a cambiar nuestra mente para así de esa forma cambiar nuestras vidas. Pero yo no puedo cambiar mi vida, debe ser en ese orden. Yo no puedo cambiar mi vida si primero yo no cambio mi mente. La mente primero. Cuando yo cambie mi mente, entonces mi vida va a cambiar. Y una cosa va a ir de la mano con la otra. Las cosas que pensamos determinan quiénes somos. Por lo que debemos hacer entonces, como dice una autora llamada Joyce Meyer, en su libro El campo de batalla de la mente, esta autora dice, debemos pensar en lo que estamos pensando. Ella dice, mira, piensa, el libro tiene un capítulo que se llama así, piensa en lo que estás pensando. Creyente, mira, cristiano, piensa en lo que tú estás pensando. No dejes que tu mente se vaya por ahí a lo loco y se desvíe. No, piensa en esas cosas que pasan por tu mente. Y Randy Alcorn, que ya lo mencioné ahorita, en el libro El principio de la pureza, donde leímos, dice dos frases muy interesantes. Él dice, la clase de persona en la que nos estamos convirtiendo se halla determinada por lo que estamos dejando entrar a nuestra mente. ¿Tú quieres saber dónde tú vas a terminar? Fíjate en cuáles son las cosas que tú estás dejando entrar a tu cerebro. ¿Tú quieres saber dónde tú vas a terminar? Fíjate en cuáles son las cosas que cuál es el material que tu mente se está nutriendo. Él dice también, los pensamientos puros echan fuera a los impuros. La única forma de yo cambiar mis pensamientos es sustituyéndolos. Yo voy a cambiar mis pensamientos dañinos por pensamientos bíblicos. Así es como se cambia la mente. Sustituyendo el material impuro por pensamientos puros. Debemos desarrollar una mente bíblica. Alguien decía, o la Biblia te aleja del pecado o el pecado te aleja de la Biblia. O la Biblia te aleja del pecado o el pecado te aleja de la Biblia. La Biblia debe estar en nuestra mente 24 horas los 7 días de la semana. Debemos orar como a veces cantamos aquella canción. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. O recordar aquella canción que le cantamos a los niños a veces en la escuela dominical. No dejes que tu mente se vaya de paseo, se vaya de paseo, se vaya de paseo. No dejes que tu mente se vaya de paseo. ¿Qué hacemos? Piensa en las cosas de Dios. Si Satanás ataca a tus pensamientos, trae a tu mente a la palabra, a un canto, a una oración. Martín Lutero decía que, él dice, uno no puede impedir que las aves vuelen sobre su cabeza, pero sí que hagan un nido. Yo a veces no puedo evitar que lleguen cosas a mi mente, pero yo no lo voy a dejar que se quede ahí. Yo no voy a cultivar esos pensamientos. Y es para afuera que van. Te reprendo en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, no. Fuera de mi mente, fuera de mi cerebro. Y para concluir entonces,
voy a terminar con una definición del pecado que dio Susanna Wesley en una ocasión cuando su hijo Jonathan le preguntó y le dijo: mamá, ¿qué es pecado? Y ella respondió de la siguiente manera. Presta atención. Cualquier cosa que debilite tu razonamiento, ahí está la mente, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios, está la mente otra vez, y te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se constituye en pecado, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. ¿Te imaginas la teología que tenía Susanna Wesley en la cabeza para decir una definición así de lo que es pecado? Yo la voy a repetir. Jonathan le preguntó: mamá, ¿qué es pecado? Y ella dijo: oh, mira, mi hijo, cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales, en pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se constituye en pecado, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. Hermano, tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra mente y de pensar en todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre o todo lo que es honorable. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en eso es que debemos pensar. Y no solamente pensarlo, sino también practicarlo, como lo dice el apóstol Pablo. Lo que debemos pensar, lo que debemos practicar. Vamos a orar.